Arrancamos este análisis y ojo, que hoy no vamos a repasar la típica y aburrida línea temporal. La Guerra Fría fue literalmente una partida de ajedrez a escala mundial, un juego de estrategia con apuestas altísimas, disputado en un montón de tableros a la vez. Y para hacer este repaso mucho más divertido, vamos a ir ilustrando cada movimiento clave con un montón de dibujos súper dinámicos. Así, con este estilo tan visual, nos será facilísimo entender cómo las superpotencias movían sus piezas por todo el globo. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Esta famosísima frase del líder soviético suena a primera vista como la típica amenaza de un villano a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial. Suena terrorífico, ¿verdad? Pero claro, si analizamos bien el contexto, resulta que Khrushchev simplemente estaba alardeando. Básicamente venía a decir que el sistema comunista, por pura lógica histórica, iba a sobrevivir al capitalismo a largo plazo. Aclarar esto es fundamental porque establece el tono exacto de todo el conflicto. Más que de balas, fue una colosal guerra de ideas y muchísima propaganda. Sección 1. El telón de acero. Y esto ilustra a la perfección el primer gran choque. Ambos bandos, totalmente paralizados por el miedo mutuo, decidieron que la mejor defensa era crear unas alianzas militares gigantescas. Por un lado, la OTAN, diseñada básicamente para proteger a Occidente. Y por el otro, la respuesta soviética, el Pacto de Varsovia, que además de disuadir, cumplía la no menos importante función de mantener a raya y bien atados a los países satélites de Europa del Este. Para entender las jugadas de Washington hay que quedarse con esta palabra, contención. La idea central de Estados Unidos era frenar, costase lo que costase, cualquier intento de expansión soviética por el mundo. Es súper importante recalcar que esta simple idea fue el gran motor que impulsó prácticamente todas sus decisiones de política exterior durante décadas. Pero bueno, la historia también nos deja momentos que, como vemos en estos dibujos, parecen sacados de un cómic. Durante el tenso bloqueo de Berlín, allá por el 48, ¿qué hicieron los aviones estadounidenses? Pues empezaron, literalmente, a lanzar pequeños paracaídas llenos de caramelos para los niños de la ciudad bloqueada. Es lo que se conoció como la Operación Little Beatles, una maniobra que transformó un arriesgado puente aéreo militar en una victoria propagandística arrolladora. Una genialidad, la verdad. Pasamos a la sección 2. Billetes y batallas culturales. Hay que detenerse un segundo en esta cifra astronómica porque es una auténtica barbaridad. 11.800 millones de dólares. Ese fue el dineral que Estados Unidos soltó a fondo perdido entre 1948 y 1951 a través del famosísimo Plan Marshall. Si nos fijamos bien, esos fondos se concentraron estratégicamente en países clave de Europa Occidental. Oficialmente, la idea era reconstruir las economías destrozadas tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, seamos realistas, en el fondo funcionaba como un enorme escudo económico. El objetivo real era evitar que el comunismo echara raíces aprovechándose de la miseria y el caos de la posguerra. Ahora, lo que resulta súper interesante aquí es cómo Estados Unidos no solo exportó dólares, sino también su propia cultura. Se dieron cuenta de que para ganar necesitaban dominar la diplomacia pública. Invirtieron una burrada de recursos creando agencias como la USIA, montando emisoras de radio e incluso invitando a líderes europeos para que cruzaran el Atlántico. Todo esto para conquistar las mentes y, sobre todo, los corazones del resto del mundo. Sección 3. Al borde del abismo. La crisis de los misiles en Cuba. 13 días de suspense puro y duro. Fue como ver la cuenta atrás de una bomba de relojería. La escalada fue brutal, desde que se descubrieron las bases de misiles en la isla caribeña, pasando por un tenso bloqueo naval, hasta llegar al 28 de octubre, cuando derribaron a un avión espía estadounidense. El mundo entero contuvo la respiración. Afortunadamente, como sabemos, unas negociaciones secretas y frenéticas lograron evitar una destrucción mutua asegurada. Vamos con la sección 4. Impacto en América Latina. Esta es una de esas preguntas clave que cualquiera se haría al estudiar este tema. Para entender bien lo que pasó en América Latina, hay que ver cómo todas esas presiones económicas globales y los constantes juegos de poder geopolíticos acabaron siendo el abono perfecto para que surgieran fortísimos movimientos populistas por todo el continente. Así que el punto fundamental de esta parte de la historia es el choque de dos fuerzas inmensas. Por un lado, el afán de Estados Unidos por frenar el avance del comunismo llevó a financiar las llamadas doctrinas de seguridad nacional, apoyando a menudo dictaduras militares en la región. Pero claro, al mismo tiempo, las grandes dificultades económicas y esa fuerte intervención exterior generaron un rechazo local masivo, dando alas a potentes gobiernos de corte nacionalista y populista. Dos trenes chocando de frente. Y llegamos a la sección 5. El colapso del bloque.
Y la historia, la verdad, a veces tiene un sentido de la ironía asombroso. Resulta que el gran y temido muro de Berlín cayó en el 89, en parte por un error garrafal. Un portavoz de Alemania Oriental se confundió al leer una nota en plena rueda de prensa en directo y dijo, sin querer, que las restricciones fronterizas se levantaban de forma inmediata. La gente, al oír eso, sencillamente se echó a la calle y empezó a desmantelar el muro. Es algo verdaderamente de locos. A partir de ahí, vamos a ver cómo todo se viene abajo con un efecto dominó rapidísimo. Empieza con Gorbachov intentando reformar el sistema desde dentro a través de la glasnost y la perestroika. Pero esa misma apertura es la mecha que facilita las revoluciones pacíficas por toda Europa del Este. Luego llega el fallido golpe militar en Moscú en el mes de agosto del 91, que, lejos de frenar las cosas, las acelera aún más, terminando con la disolución definitiva de la Unión Soviética a finales de ese mismo año. Para cerrar este análisis repleto de dibujos y de historia, queda una pregunta enorme flotando en el aire. Sí, es cierto que los bloques colapsaron y los muros de hormigón se derribaron, pero ¿llegaron a desaparecer del todo esas enormes divisiones políticas, culturales y económicas que separaban al este del oeste? ¿O acaso han mutado hacia nuevas formas de competencia por el poder global? Es una reflexión excelente que, sin duda, invita a seguir curioseando sobre nuestra propia historia. Y hasta aquí la exploración de hoy.